Estamos en este mes, estamos compartiendo una serie de enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón acerca de las cosas que nosotros no podemos ignorar. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Estuvimos viendo muchas cosas, ¿verdad? Empezamos a preguntar que cuánto, o quién sabía cuánto medía el hombre más alto del mundo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? 2,51 metros, ya eso ya no lo ignora, ya lo sabe, ¿verdad? Aprendimos 6 nombres de los 12 apóstoles, 6 de los 12. Vamos a ver quién se acuerda. Vayamos diciendo, a ver, ¿quién? Juan. ¿Quién? Andrés, mi tocayo. ¿Qué más? Mateo, eso, muy bien. Pedro. Jacobo. Uno más. ¿Cuál? Judas, ¿verdad? Ok. Entonces decíamos, hay cosas que nosotros sabemos y cosas que no sabemos, ¿cierto? Pero hay enseñanzas o hay cosas que dice la palabra de Dios que nosotros no podemos ignorar. O sea, usted puede que no sepa quién es el hombre más alto del mundo, ni quién tiene las uñas más grandes del mundo. Para eso vaya, léase el libro de los récords Guinness, ¿verdad? Se sorprende uno de las cosas ahí extrañas que se encuentra. Pero bíblicamente hay cosas que nosotros no podemos ignorar. Y hoy yo quiero que usted me acompañe a 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cuántos sabían esa verdad? Nuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo y se encuentra dentro de las cosas que no podemos ignorar. Usted puede que no sepa quién es el hombre más alto del mundo ni cuánto mide, pero usted tiene que saber que usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no sé si se acuerdan, la semana pasada veíamos que ignorar tenía dos significados. Ignorar significa no conocer, o significa ¿qué más? ¿Se acuerdan? ¿Había algo más? Hacerse el que no sabe. Y lo cierto del caso es que nosotros a través de los años hemos visto cómo hay personas que no saben que son templos del Espíritu Santo y cómo a veces hay otros que se hacen los que no saben que son templos del Espíritu Santo. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender y reconocer que somos templo del Espíritu Santo, iglesia. Y para eso vamos a ver algunos aspectos. Lo primero es que Dios siempre ha deseado morar con nosotros. El deseo de Dios siempre ha sido morar en medio de nosotros. Y a través de la historia vemos diferentes momentos que tal vez hemos repasado en algunas otras prédicas. Vemos el momento en el Edén. Qué precioso momento, ¿verdad? Es más, busquemos Génesis, por favor, capítulo 3, versículo 8. Génesis capítulo 3, versículo 8. Cuando lo tiene me da amén. ¿Qué le parece si lo leemos juntos al contar 3? 1, 2 y 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Quiénes oyeron la voz de Dios? Adán y Eva. ¿Y dónde estaba Dios? Paseándose por el huerto del Edén, de día, o sea, a plena vista. Adán y Eva tuvieron el gran privilegio de estar con Dios en el huerto del Edén, porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo hizo para tener una relación con ellos, amén. Pero entonces dice que en aquel momento la presencia de Dios mismo se paseaba por el huerto del Edén. Yo no sé si usted se imagina, yo no sé cuántos tienen un patio así con florcitas. Yo sé que doña Mari tiene ahí un vivero precioso, ¿verdad? En la casa.
¿Se imagina a Dios paseándose por en medio de esas flores y esas plantas? La presencia de Dios caminando por ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Ese era el privilegio que tenían Adán y Eva. Hasta que se les ocurrió comer lo que no tenían que comer, ¿verdad? Y entonces, por amor a ellos, Dios los tuvo que sacar del huerto donde Él se paseaba. Los tuvo que sacar, no sé si se acuerdan, porque ya habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y si comían del árbol de la vida, iban a quedar eternamente bajo la condición de pecado. Entonces Dios tiene que sacarlos del Edén para poder restaurar la vida del ser humano. Y entonces Adán y Eva pasaron a otra etapa, y todos sus descendientes pasaron a otra etapa, donde la presencia de Dios no estaba como en el huerto del Edén. Pero el corazón de Dios siempre ha sido querer estar con nosotros. Y entonces Dios movió en su momento el corazón de un gran hombre que encontramos en la Biblia. ¿El corazón de quién? De Moisés. Y entonces el deseo de Dios lo vemos ahí en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 25, versículo del 8 al 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestro, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿El deseo de Dios cuál era? Habitar en medio de nosotros, como estaba en el Edén. Pero entonces, a pesar del pecado y que tuvo que sacar a Adán y a Eva del Edén, el deseo de Dios seguía siendo el mismo, estar en medio de nosotros. Entonces Dios habla al corazón de Moisés y le dice que haga un santuario para él. Dice el versículo 8, y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice? Y habitaré en medio de ellos. Ya no podían estar quizás ahí cara a cara como en el Edén. Pero el deseo de Dios es estar en medio de nosotros. Entonces Dios mueve a Moisés para que construya un santuario. Ese santuario es lo que nosotros conocemos como el tabernáculo. Yo no sé si ustedes han podido leer y estudiar un poco acerca del tabernáculo. Pero el tabernáculo fue una tienda que ellos comenzaron a construir según las especificaciones de Dios. Y tenía una forma. Y en el tabernáculo había una parte que se llamaba el atrio. Había otra parte que se llamaba el lugar santo. Y había otra parte que se llamaba el lugar santísimo. Y la presencia de Dios estaba ahí en el lugar santísimo. Nuevamente, cuando construyeron el tabernáculo, la presencia de Dios vino a morar en medio del pueblo del Señor. Yo quiero que ahí mismo busquen Éxodo del capítulo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando terminaron de construir el tabernáculo con todas sus especificaciones, dice que la gloria de Dios descendió, ¿verdad? Y llenó aquel tabernáculo de reunión de la gloria de Dios. Nuevamente, la presencia de Dios estaba entonces ahora sí en medio del pueblo. Y ese tabernáculo era como vivifica, que hay que armar y desarmar, llevarse para allá, ¿verdad? Y entonces el tabernáculo lo desmontaban y ya tenían una forma de llevarlo, ¿verdad? Los sacerdotes, y en donde llegaban ahí lo establecían. Cuando ya se iban ahí lo desarmaban, volvían a llevarlo, ¿verdad? Hasta que se estableció en Silo con el arca, ¿verdad? Y entonces la presencia de Dios, aunque caminaban, ahí estaba con ellos en medio. Cuando ya llegaron a la tierra prometida, la presencia de Dios estaba también con ellos. Amén. Ese era el momento más precioso, pero resulta, esa fue la segunda, ¿verdad? La primera vez fue en el Edén, Dios cara a cara. La segunda fue en el tabernáculo. Ya no todos podían estar ahí, pero la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Pero resulta que más adelante, unos añitos más adelante, Dios pone en el corazón de David, o más bien David se empieza a preguntar, el rey David, en medio de su reinado, él comienza a darse cuenta del palacio que tiene. ¡Wow!
algo maravilloso. Y comienza a decirse, ¿cómo yo voy a estar en este palacio mientras que la presencia de Dios está en una tiendilla? Y entonces en el corazón de David desea construir un mejor templo donde la presencia de Dios estuviera. Todo esto se lo estoy explicando con una razón. Pero entonces dice que David no pudo construirlo, sino que sí reunió todos los materiales, reunió todos los planos, hizo todo para que se construyera. Y Salomón, su hijo, fue el que terminó construyendo ese templo. Ese templo fue uno de los templos más gloriosos, era hermoso, construido con los mejores materiales, los más lujosos, algo bellísimo. Y la presencia de Dios también vino a ese lugar. Dice Segunda de Crónicas, busquemos Segunda de Crónicas capítulo 5 versículo 14. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jadutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Amén. Vamos con la tercera, entonces, el templo de Salomón. Y dice que cuando ya terminaron de construir, cuando terminaron de dedicar ese templo, nuevamente la presencia de Dios descendió a aquel lugar y llenó de la gloria de Dios ese templo precioso. Y entonces la presencia de Dios estuvo nuevamente en medio del pueblo, como estaba en el corazón de Dios desde un inicio. Primero en el Edén, segundo en el tabernáculo, tercero en el templo ¿de quién? De Salomón. Pero resulta que un poquito después, el pueblo de Israel comienza a portarse mal. El pueblo de Israel comienza a hacer cosas que no estaban bien. Y entonces dice en Ezequiel, no lo vamos a leer, después usted lo puede leer ahí en las profecías de Ezequiel, que la gloria de Dios llega un momento en que abandona el templo, se va. Y de hecho el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia por más o por 70 años. Y el templo es destruido. Saquean los tesoros del templo. Ya no quedaba nada de aquel templo glorioso. Y el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Ese había sido el tercero. 70 años después, Dios toca el corazón de Ciro, Dios toca el corazón de Darío. Y entonces una pequeña parte de ese pueblo que había sido llevado cautivo regresa a Jerusalén. Y vuelven a levantar otro templo. El templo que fue levantado por dirección de Dios en el corazón de Zorobabel. Busquemos un momentito Esdras capítulo 5 versículo 2. Dice así: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Más adelante el profeta Ageo también viene y dice en el capítulo 2 versículo 3 al 9, dice: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos.
la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando vuelve Zorobabel y empiezan a construir el templo, ya el templo no era tan bonito como el de Salomón. El de Salomón era precioso, grande, ¿verdad? Lleno de lujos, de cosas hermosísimas. El templo que levantan ya después no es tan lujoso, tan bonito como el templo de Salomón. Pero dice que también había una promesa que la gloria postrera iba a ser mejor que la primera y que Dios iba a llenar esa casa de la gloria de Dios. Es decir, una vez más, Dios estuvo en ese templo llenándolo de su gloria. Repasamos. Primero, en el Edén, cara a cara. Segundo, el tabernáculo. Tercero, el templo de Salomón. Cuarto, el templo de Zorobabel. Porque el deseo de Dios siempre ha sido estar en medio de nosotros. A pesar de nuestro pecado, Dios siempre ha deseado estar en medio de nosotros. Pero resulta que una vez más, bueno, ese templo después le hicieron unas modificaciones en la época de Herodes, ¿verdad? Y es el templo que está cuando Jesús viene a la tierra, ¿verdad? Se encarna en la tierra. Ese es el templo que estaba, con algunas modificaciones, eso sí. Pero resulta que en el año 70 después de Cristo, Nerón acaba con todo y destruye el templo. De hecho, ese es el famoso momento profético que el pueblo de Israel está. Ellos están deseando levantar lo que para ellos es el tercer templo. Porque el templo donde la presencia de Dios estaba fue destruido en el año 70. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin la presencia de Dios? ¿Están todos aquí, sí? Porque siempre estuvo ahí, en medio de su pueblo. Pero resulta que ahí es donde entramos nosotros. Porque ahí es donde nosotros, a partir del momento en que Jesús comienza a decirlo, ¿verdad? Jesús comienza a profetizar y anunciar que nosotros íbamos a hacer el siguiente templo. De hecho, desde Ezequiel se profetizaba. Yo quiero que busquemos Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel había estado profetizando. Ezequiel fue el mismo que anunció que la gloria de Dios se iba del templo. Pero Ezequiel comienza a anunciar una profecía que es maravillosa. Y él comienza a decir que el Señor iba a esparcir aguas y nos iba a limpiar de todas nuestras inmundicias, ¿verdad? El versículo 26 dice que dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el versículo 27 es un versículo que usted y yo deberíamos de amar con todo nuestro corazón, porque dice, y pondré dentro de un templo, dentro de una casa de 4 paredes. No, ¿verdad? Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, desde Ezequiel estaban anunciando que iba a existir otro templo. Ese templo somos tú y yo, porque desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios comenzó a morar en este templo. Y por eso, 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, nos vuelve a decir, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
De las cosas que no podemos ignorar, iglesia, es que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si en aquel entonces los templos físicos eran tan importantes, cuánto más es importante saber y entender que tú y yo somos templo del Espíritu precioso del Señor. Nosotros pasamos a ser el templo del Espíritu Santo desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón. El Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Es por eso que nosotros tenemos que entender como hijos de Dios que tenemos que cuidar el templo, que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Muchos creen que el cuerpo le pertenece a ellos, pero no es así. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso todo lo que nosotros queramos hacerle al cuerpo, deberíamos de consultárselo al Señor. ¿Aló? Porque el cuerpo no es nuestro, es un templo. Qué importante es que yo cuide el templo del Señor. A veces somos como tan religiosos, ¿verdad? Si se trata del templo físico, bueno, sabemos que esta es una fundación y le damos gloria a Dios porque estamos aquí, pero en este momento este es el templo donde nosotros estamos y le damos gloria a Dios por eso. Pero usted no se va a poner a rayar paredes por aquí, o no se va a empezar a subir en las sillas o a patear las cosas. ¿Por qué? Porque este es el templo donde nosotros nos reunimos, ¿cierto? Y a veces somos más respetuosos con eso que con el templo que nosotros somos, donde la presencia de Dios mora en nuestro corazón. Amén. Hay gente que cree que puede hacer lo que quiere con su cuerpo, y a esto también quiero llegar. El enemigo siempre ha sido un mentiroso, ¿cierto? El enemigo siempre tergiversa la verdad. El enemigo siempre trata de quitar o destruir las verdades bíblicas. Y la verdad bíblica de hoy que estamos aprendiendo es que no podemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo no es nuestro, es el templo del Espíritu de Dios. ¿Y cuál es la frase? Si usted ha puesto atención, ¿cuál es la frase que más se está propagando en esta generación? El cuerpo es tuyo, tú decides. ¿Qué mentira más grande? El cuerpo es tuyo, tú decides. Es decir, si usted quiere abortar, hágalo. El cuerpo es tuyo, tú decides. No, Señor. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todo lo que usted quiera hacer con su cuerpo, tienes que consultarlo con Dios, porque es el templo que Él escogió, donde su Espíritu está morando hoy. Si usted quiere tener sexo con quien usted quiera, hágalo. Es su cuerpo. Si usted quiere consumir drogas, hágalo. Es su cuerpo. Pero dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso cuando a mí llegan y me preguntan, pastor, vieras que me quiero hacer un tatuaje. ¿Puedo hacerme un tatuaje? Yo no le voy a decir a usted si ese tatuaje es malo. Yo lo que le voy a decir, es el templo del Espíritu Santo. ¿Ya le preguntó al Señor lo que usted quiere hacer en esas paredes donde habita el Espíritu de Dios? Ah, es que yo quiero hacerme aquí unas cosas raras. Ya le preguntó al Señor, es que su cuerpo no es suyo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? A veces ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. En esta iglesia nunca vamos a rechazar a nadie que venga con tatuajes, nunca vamos a rechazar ni tatuados, ni homosexuales, ni fornicarios. No los vamos a rechazar porque esta es la casa de Dios. Estamos para recibirles con amor, pero no podemos dejar de predicar la verdad. Y la verdad es que dice que nuestro cuerpo no es nuestro, no nos pertenece, porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario a precio de sangre. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. ¿Cómo entonces vamos a minimizar, por ejemplo, la fornicación?
¿Cómo podemos minimizarlo? Hemos llegado a un punto donde cualquiera se acuesta con cualquiera. Ay, es normal. Ay, es que están jóvenes. Ay, pero ahora todo el mundo lo hace. Que todo el mundo lo haga no significa que es lo que Dios ama. Que todo el mundo lo legalice no significa que está bien delante de los ojos del Señor. Porque la verdad que nos enseña la palabra es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros queramos hacer con el cuerpo, tenemos que pedirle permiso al dueño. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos se fueron ya? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué es tan importante que todos reconozcamos que somos templo del Espíritu Santo? Porque este es el segundo aspecto. Nosotros tenemos que reconocer que somos templo del Espíritu Santo por una razón importantísima. Porque los propósitos, escúcheme, los propósitos que tuvieron los templos físicos son ahora el propósito también que nosotros tenemos como templo del Espíritu Santo. Y se lo voy a demostrar. ¿Para qué existían los templos? ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? ¿Cuál era el propósito del templo de Salomón? ¿Cuál fue el propósito del templo de Zorobabel? El término templo viene del hebreo Bet Elohim, que significa la morada de Dios. O mejor dicho, la casa de Dios. Es decir, el propósito principal de los templos, desde el tabernáculo ya me dice el trabalenguas, hasta el de Zorobabel, era el mismo. Ser la casa donde Dios habitaba. Cuando Dios decidió que usted y yo fuéramos templo del Espíritu Santo, el propósito sigue siendo el mismo, que Dios habite en su corazón. Que el Espíritu Santo habite en nosotros, que nosotros seamos la morada donde la presencia y la gloria de Dios vive. Amén. Si nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nuestra responsabilidad es convertir este templo en un lugar donde la presencia de Dios habita. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Cuántos quieren irse? Y eso es lo que muchas veces no hemos entendido. Todos quieren un toque de Dios. Ay, que me toque Dios y me vaya al suelo. Ay, que sienta ahí un hormigueo. Ay, que sienta ahí no sé, un fuego. Usted puede tener un toque del Señor, eso no hay problema. Usted puede ser lleno, no hay problema. El asunto es que no podemos vivir de una visitación. La presencia de Dios tiene que morar siempre en nosotros. Tiene que ser la habitación. No es donde Dios llega, es donde Dios habita. Nosotros tenemos que ser esa casa donde Dios habita de día y de noche. No solamente de vez en cuando. Porque si nosotros nos constituimos templo del Espíritu Santo, significa que nosotros pasamos a ser portadores de la presencia de Dios. Sí, esa misma presencia que estaba en el Edén, esa misma presencia, esa nube de gloria que bajaba en el templo de Salomón, esa nube de gloria que llenaba el tabernáculo, esa nube de gloria es la que usted anda ahí en su corazón. Si es que el Espíritu Santo mora en ustedes. No lo dije yo. Está en una de las cartas. Eso significa que si usted y yo decidimos constituirnos templo del Espíritu Santo, vamos a cumplir el deseo de Dios de estar en medio de su pueblo. Es decir, cuando usted decide y está consciente que usted es un templo, un portador de la presencia de Dios, donde quiera que tú estás, ahí está la presencia de Dios. Hay gente que se queja, es que yo tengo unos compañeros de trabajo, viera usted qué terrible. Es puro pecado eso ahí donde yo está. Gloria a Dios que usted está,
porque entonces la presencia de Dios está en medio de eso. Ay, pero ¿por qué el Señor me llevó ahí? Para que seas el templo donde la presencia de Dios habite. Si es que realmente eres templo del Espíritu de Dios. No podemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo. Tú estás ahí para que esa presencia de Dios habite, para que esa presencia de Dios comience a llegar a esos compañeros de trabajo, a esos compañeros de colegio, a esos vecinos. Usted está donde está para que sea ese templo donde el Espíritu de Dios se mueve y toque y convenza de pecado, de justicia y de juicio. Portamos lo más precioso. Cuando en los templos dijimos que estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo estaba lo más precioso, la presencia pura, la presencia de Dios. Y esa presencia es la que usted y yo portamos. Donde quiera que estemos, estamos llevando lo más precioso de Dios en nosotros. Por eso no podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestro cuerpo. Porque tenemos una misión. O sea, Dios no está ahora en cuatro paredes. Dios no está en un templo físico, está en usted y en mí. Si usted no respeta su cuerpo, si usted hace lo que quiera con su cuerpo, yo quiero decirle, estás profanando el templo del Espíritu de Dios. Es que no se trata de que, ay, ¿a usted le parece que sea malo? No, no, es que tenemos que entender que somos templo del Espíritu Santo. No podemos profanarlo. Y es interesante. Dice que cuando estaban los templos, les decía ahora que tenían tres partes: el lugar del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Resulta que en cada una de esas partes habían elementos que eran importantes. En el atrio estaba el altar del sacrificio. Después estaba el lavacro. En lugar del sacrificio eran donde hacían los sacrificios, ¿verdad? Los sacerdotes. Después el sacerdote tenía que lavarse, purificarse en el lavacro. Y después entraba al lugar santo. En el lugar santo, a mano derecha, tenía la mesa con los panes de la proposición. A mano izquierda tenía el candelero de oro. Y al frente, en el centro, tenía el altar del incienso. Y después, detrás de las cortinas, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Cada uno de esos elementos de los templos tenían un propósito, señalarnos a Cristo. Ojo a lo que voy a ir. Tenían un propósito, señalarnos a Cristo. Nosotros tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que van a tener que representar precisamente lo que había en el templo. Por ejemplo, lo primero que encontrábamos era el altar del sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Sí, os ruego por misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El primer paso que tenían los sacerdotes para llegar a la presencia de Dios era pasar por el altar del sacrificio. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿cómo dice? En sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, hay cosas que usted y yo no hacemos con nuestro cuerpo porque lo estamos presentando como un sacrificio vivo y agradable al Señor.
Porque lo primero que la gente tenía que entender era que había un sacrificio. En el tiempo de los templos, era el altar del sacrificio donde se hacían con los corderitos y todo el ritual, ¿verdad? Eso me tenía que señalar a Jesús, porque teníamos que entender que el sacrificio que iba a quitar el perdón, que iba a quitar el pecado del mundo, era el sacrificio del Cordero de Dios. Pero ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo tiene que presentar el sacrificio agradable para el Señor, para que la gente conozca que Jesús es nuestro Señor. ¿A qué voy? Yo no sé en qué momento se metió la mentira de que la iglesia tiene que parecerse al mundo, de que la iglesia tiene que hacer lo que está haciendo el mundo. Porque la Biblia lo que me dice es que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si usted no hace ciertas cosas con su cuerpo, es para que represente el sacrificio, para que la gente pueda comenzar a entrar y llegar hasta donde está la presencia de Dios. Si usted no presenta sacrificio, su cuerpo, difícilmente alguien va a llegar hasta la presencia de Dios. ¿Por qué hay cosas que no hacemos? Porque la religión no nos lo permite. No, no es eso. Es que estoy presentando mi cuerpo como un sacrificio vivo. Porque soy templo del Espíritu Santo y es a través del sacrificio que los demás van a poder ver a Jesús. ¿Estamos aquí? Yo no sé, hoy siento que estamos mudos. Luego del altar del sacrificio estaba el lavacro. Después de todos los sacrificios y los holocaustos, los sacerdotes tenían que limpiarse, ¿verdad? Tenían que lavarse, tenían que purificarse para poder entrar al lugar santo. Si nosotros somos templo de Dios, si nosotros somos templo del Espíritu Santo, debemos también ser el lugar de santidad. Debemos también ser el lugar donde la presencia de Dios pueda morar. Dios no va a morar en un lugar profano. Dios no va a morar donde no haya santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestra vida debe reflejar la santidad. Si nosotros somos el templo, significa que en este momento nosotros somos como el punto de contacto entre el mundo y Dios. Porque la presencia de Dios mora en nosotros. Ay, es que suena tan bonito, somos templo del Espíritu Santo. Desde que estábamos en la tradición, no lo decían, ¿verdad? Sí, pero es que tu vida tiene que ser un sacrificio. Tu vida tiene que ser una vida santa. Porque si no, no van a llegar hasta donde está la presencia de Dios. Cuando entraban al lugar santo, a mano izquierda estaba el candelero. El candelero tenía que estar encendido. Lo llenaban con aceite puro de oliva. Y tenía que estar encendido continuamente. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 14? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Amén. En el tiempo de los templos físicos, la luz, el candelero, representaba a Jesús porque Jesús es la luz del mundo. Pero si nosotros hoy somos el templo del Espíritu Santo, usted y yo tenemos que ser la luz del mundo que dijo Jesús que nosotros somos. Nuestra vida tiene que reflejar la luz. Nuestro propósito es llevar a la gente hasta la presencia de Dios. El ministerio que todos tenemos, dice la Biblia, que es reconciliar al mundo con Dios. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Yo no sé si usted me está entendiendo ahora sí la responsabilidad. Es una maravilla, es una gloria, pero es una gran responsabilidad. Vosotros sois la luz del mundo, es decir, tenemos que reflejar la luz del Señor, porque si la luz, el candelero, me reflejaba lo que Cristo iba a hacer, la luz del mundo,
Ahora nosotros, nuestra vida, nuestro cuerpo, tiene que representar la luz para que la gente sepa que la luz del mundo es Jesús. Amén. No podemos hacer lo que nos da la gana. No podemos encendernos solo de vez en cuando. Hay gente que parece un semáforo, ¿verdad? A veces se enciende, a veces se enciende, a veces se enciende, a veces se enciende. No, la luz tiene que estar encendida siempre. Constantemente con el mejor aceite, que es el aceite que viene del Espíritu de Dios. Que no le pase como las vírgenes imprudentes. Como templo de Dios debemos ser también agradecidos. A mano derecha en el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición. Eso tenía un propósito. Resulta que cada tribu todos los sábados tenía que poner un pancito sin levadura. Eran 12 panes y todos los sábados los cambiaban. Eran 12 panes que representaban el agradecimiento que ellos tenían de que Dios había provisto. Y eso estaba ahí. Si usted y yo somos ahora, bueno, y también en aquel momento ese pan representaba a Jesucristo, porque todo era sombra de lo que iba a venir. Y ese pan también representaba a Jesús, que es el pan de vida. Si nosotros hoy somos el templo, nuestra vida tiene que ser un reflejo del agradecimiento que tenemos por Dios. Para que ese agradecimiento la gente pueda ver a Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Pero a veces somos, ¿verdad? La queja avanza. Ay, es que viera usted. Ay, aquí estoy. Ay, otra vez. ¿Quién va a ver a Cristo? ¿Quién va a ver a Cristo ahí? Tenemos que ser agradecidos en lo poco, en lo mucho, en lo que tengamos o si no tenemos. Dios es bueno en todo tiempo. Si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que tener agradecimiento. Amén. Y de frente al lugar santísimo estaba el altar del incienso. El altar del incienso también nos señalaba a Jesús. Porque el incienso representa la alabanza, la intercesión y la oración. Y Jesucristo es nuestro intercesor. Jesucristo es la mejor alabanza y la mejor adoración. Y eso tenía que estar encendido también. Dice que 2 veces al día ponían incienso para que aquello oliera gratamente. Si no hay oración, si no hay intercesión, si no hay adoración, no va a oler gratamente. Y si nosotros somos templo del Espíritu de Dios, por lo tanto, en nuestra vida tiene que haber un altar de incienso, un altar de oración, un altar de adoración, un altar donde nuestras oraciones lleguen hasta el cielo. Yo no sé si usted ha leído Apocalipsis, pero hay un momento en Apocalipsis, cuando se están desatando los sellos, donde hay un altar, una copa llena de incienso que son la oración de los santos. Si tu vida, si tú entiendes, si nosotros no ignoramos que somos templo del Espíritu Santo, nuestra vida tiene que estar llena de adoración, de alabanza, de intercesión y de oración. Por eso yo nunca, no voy a entender una persona que no se levante, que no aplauda, que no alabe, que no alce su voz. Porque si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que alabar, tenemos que adorar, tenemos que orar, tenemos que interceder, porque es nuestra responsabilidad, es la presencia de Dios que tenemos aquí. Tiene que salir incienso para que huela grato. Todo lo demás. Si no hay incienso, no pueden entrar donde está la presencia de Dios. Como templos de Dios debemos ser intercesores y adoradores. Al final estaba el lugar santo, pasaban las cortinas y estaba el lugar santísimo.
como templos de Dios. Bueno, y en el lugar santísimo ya les expliqué, estaba la presencia de Dios como tal. La presencia de Dios. Y si nosotros somos templos de Dios, debemos ser portadores de la presencia y de la gloria de Dios a las naciones. En el tabernáculo lo levantaban, desarmaban y lo llevaban. Les expliqué al principio. Si en el pasado Jesús rompió el velo que dividía el lugar santísimo, eso también era para que entendiéramos que como templos del Espíritu Santo no podemos poner división entre la presencia de Dios y el mundo. Si Jesús rompió el velo que dividía la presencia de Dios de todo lo demás, usted y yo no podemos poner velo. Y muchas veces usted y yo ponemos distancia. No hacemos lo que nos toca. El deseo de Dios es estar en medio del pueblo. Si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que provocar esa presencia. Tenemos que provocar que esa presencia llegue a todo el mundo. Amén. No pongamos velo. Debemos permitir que todos conozcan la presencia de Dios. ¿Y saben qué había ahí? En el lugar santísimo. El arca. El testimonio de lo que Dios había hecho. ¿Sabe qué es lo que tiene usted? El testimonio de lo que Dios ha hecho. Tienes que llevar ese testimonio de lo que Dios ha hecho. Tienes que llevar la presencia. Ah, pero qué lindo. Y nosotros viendo para el porfero. ¿Ignoráis acaso que sois templo del Espíritu Santo? ¿Ignoráis que tienes una responsabilidad? ¿Acaso ignoráis que lo que llevas es santo, es sagrado? Que lo santo no se lleva con lo profano, con lo inmundo, con lo sucio. No podemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y como templos es un privilegio ser portadores de su presencia, pero es también una responsabilidad. Amén. Quiero que busquemos Efesios y con esto voy a terminar. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Tal vez usted me dice, ay, pero qué difícil. Dice, solo los perfectos. Solo los perfectos pueden hacer eso porque yo me equivoco tanto. Pero vamos a buscar Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Porque ahí está el secreto para que nosotros seamos verdaderamente templo del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. ¿Estamos ahí? Amén. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice que ya nosotros no somos extranjeros. Ya nosotros no somos como los paganos que vivían en los alrededores del templo o de la ciudad santa. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos, de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, ya usted es santo. Amén. Pero viene el secreto. Viene la ayuda de Dios. Yo sé que no somos perfectos. Yo me equivoco. Yo también he pecado. Pero la palabra de Dios lo que me enseña es que si yo quiero ser templo del Espíritu Santo, un templo lleno de luz, lleno del pan, lleno del incienso, lleno del sacrificio, lleno de la santidad y la pureza, dice que nosotros tenemos que edificar. El versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál era el fundamento de los apóstoles y los profetas? Lo que Dios dijo, lo que ellos escribieron aquí. Edificados en la palabra.
Si ustedes quieren ser templo del Espíritu Santo, donde la presencia de Dios more, tenemos que edificarnos sobre lo que la palabra de Dios dice. Y dice además, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo, en quien todo el edificio, ¿cuál es el edificio? Haga así, ¿cuál edificio? En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En otras palabras, si nosotros queremos ser realmente templo del Espíritu Santo, tenemos que edificarnos sobre lo que la palabra de Dios dice. Y tenemos que dejar que sea Cristo la piedra angular, el centro de nuestra vida, el centro principal de la edificación. Y entonces Jesucristo mismo nos va a edificar para que vayamos creciendo juntamente, dice, y podamos ser un templo santo, una morada santa donde Dios habita. Gloria a Dios por eso. Porque no estamos solos. Hay un templo más. Un templo que va a venir cuando la nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva. Y ese templo, ahí va a estar Dios otra vez, morando en medio del pueblo. Pero ahorita el templo somos tú y yo. Y por eso no podemos ignorar que somos templo del Espíritu Santo. Póngase de pie, iglesia. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Dios le bendiga. Espero que haya podido escuchar este mensaje y entender una verdad espiritual, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor no quiere que nosotros ignoremos eso. Quiere que nosotros entendamos que somos portadores de su presencia. Y como portadores de su presencia, donde quiera que nosotros vayamos, la presencia de Dios va a estar con nosotros. Tenemos que aprender a no ignorar esa gran verdad, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Si usted quiere escuchar nuevamente esta enseñanza, puede suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí puedes buscarlo, aquí en la pantalla le va a aparecer, para que puedas escuchar la enseñanza completa. Y si no tienes dónde congregarte, estás invitado para que vengas todos los domingos a las 10 de la mañana en Santo Domingo de Heredia, en la Fundación Anampe. Ahí estamos, vamos a estar compartiendo también palabra cada domingo y esperándolo a usted con los brazos abiertos. Que Dios le bendiga.